En este video descubrirás cuándo utilizar tus baterías de litio en serie o paralelo. ¿Qué será mejor, tenerlas en serie o en paralelo? Pues quédate hasta el final y descúbrelo. Y no solamente eso, al final te tengo tu sorpresa. Bienvenido. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Esto que estás viendo aquí es muy peligroso. Tienen muchísimos paralelos en estas baterías de litio que son de la marca Power Queen. Han excedido la cantidad de paralelos y es muy peligroso porque podríamos tener un riesgo de incendios. Por eso el día de hoy te voy a enseñar a identificar hasta cuántos paralelos, series o mixtos vas a tener en tu banco de baterías. Pasa familia, hoy vamos a hacer un versus de baterías de litio. Round 1. Fight. Vamos a tomar como ejemplo las poderosísimas baterías Pylontech versus las Power Queen. ¿Cómo las vamos a conectar? ¿En serie, paralelo, mixto? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación. A ver, lo primero que hay que hacer es comenzar a entender lo que es la ficha técnica de la batería. En este caso, en este primer ejemplo, tenemos lo que es la batería Pylontech. Estas baterías Pylontech son baterías de litio y si miramos en la ficha técnica, básicamente nos va a decir que nos acepta. A ver, se lo señalo bien, hombre, por Dios, se me corrió esta. Bueno, ahí nos acepta 16 piezas. Pero, pues, son 16 piezas básicamente en paralelo. O sea, en este ejemplo de estas baterías de Pylontech no se van a colocar en mixto, en serie, sino solamente en paralelo. De hecho, ellas vienen con un BMS, con unos puertos de comunicación. Y aquí lo estamos apreciando en la imagen, donde vamos comunicando cada una de las baterías y vamos programando la posición de la misma. O sea, así la batería 1, la 2, la 3. Y ahí se van ecualizando, se van nivelando, entonces se van compensando. Sino que a mí lo que realmente no me suena tanto, a pesar de que muchos expertos lo recomienden, es el tema de estos puentes de paralelo. Míralos tan bonitos, tan hermosos, estos naranjitas y negros. Lo que pasa es que esos puentes son en cable número 4. Entonces, a ver, les cuento el chisme completo, pero pues miremos primero la imagen. A ver, primero que todo, ustedes ya saben que son 16 baterías en paralelo, es lo máximo que aguanta. Pero ojo con eso, eso no aplica para todas las baterías. Ustedes siempre tienen que mirar la ficha técnica de la batería, porque la ficha técnica nos va a determinar si se pueden colocar en serie, en paralelo, en mixto. Y en este caso, en esta ficha técnica solamente nos está diciendo que trabajan en paralelo, porque estas baterías trabajarían bajo el estándar de 48 voltios, hay unas que vienen a 100 amperios, a 50 amperios, etcétera. Entonces no se pueden hacer series. Estas baterías están diseñadas específicamente para estar en paralelo. Y de hecho, el fabricante diseña estos gabinetes tan bonitos, tan hermosos, pero ya les voy a decir por qué no me gustan. A ver, primero vamos a ver un ejemplo mucho más grande, que sería el gabinete siguiente. Miren esta cosa de por Dios, un poco de baterías. Esto ya, mejor dicho, es para alimentar grandes cargas, ¿no? Estos gabinetes se ven muy interesantes, puertos de comunicaciones y demás. Pero a ver, les cuento el chisme completo. Este banco, pues, sirve, sí, sirve para un almacenamiento grande, pero para una descarga relativamente inferior a 100 amperios por hora. ¿Por qué? Porque es que si descargamos más de 100 amperios por hora, esos cables no van a aguantar más. Esos cables no van a aguantar más, se van a sobrecalentar, se van a dañar y demás. Porque es que esos cables están diseñados para soportar, si no estoy mal, 95 amperios, porque eso es cable número 4. Entonces no podríamos demandar más de 100 amperios a pesar de que tengamos 16 baterías por hora, porque ya el cable no aguanta más. Entonces, por lo menos si necesitas más de 100 amperios, ya te recomendaría como tal una configuración tipo barraje. ¿Qué es una configuración tipo barraje? Pues unas barras de cobre, unas platinas de cobre, en donde
vamos a tener una platina que sería el positivo, una platina que sería la negativa. Conectamos todos los negativos de cada una de las baterías, todos los positivos, y ahí sí ya podemos demandar más de 100 amperios por hora. Sí me entendieron por qué, ¿no? O sea, la conexión hacia el barraje por parte de cada una de las baterías puede ser en el cable número 4, pero la salida del barraje puede ser un cable número 1 o número 2, que nos va a dar mayor soporte de salida de amperios. Entonces yo, por lo menos en proyectos, si son viejitos aquí en el canal, porque ustedes son muy jóvenes, todos son muy jóvenes, tienen un alma muy joven dentro de su interior. Si llevan tiempo suscritos aquí, han visto muchos proyectos que yo he hecho en baterías de litio con barraje. La verdad me gusta más trabajar barraje, porque pues si se daña una batería, pues no me afecta a las demás, primero que todo. En segundo lugar, pues si voy a demandar más de 100 amperios, no voy a tirar el tarascazo ahí a un puerto de una batería. Esas baterías tan caras. Una batería de esas puede costar $2000, estas Pylon. Entonces, uno demandar el corrientazo de una batería, muy peligroso. Lo mejor es demandar el corrientazo directamente del barraje. Por eso los proyectos míos yo los hago es con barraje. Pero pues los expertos también trabajan así. Entonces, por lo menos si tenemos 16 baterías, pues 16 por 100, pues serían 1600 prácticamente. Entonces 48 por 1600 sería una capacidad total de 76.800. Esos 76.800 pues es una capacidad del 100%, perdón, y el 80% es lo que recomiendan ellos descargar, entonces, o utilizar hasta el 80%, o sea, sería un aprovechamiento de 61.440. Ahora vienen las poderosísimas Power Queen. Y miren que aquí en la ficha nos dice que máximo acepta 4 paralelos y 4 en serie, vean. Entonces, esta sí tiene más versatilidad, pero pues hay que tener en cuenta que son de 12 voltios. ¿Y a qué me refiero con versatilidad? Pues que tenemos baterías que podemos trabajar un banquito a 12 voltios, uno a 24, uno a 48. Y por lo menos si yo tengo un controlador, que en este caso pues tendría que ser un controlador grande, como mínimo por ahí de unos 100 amperios, para cargar estas 4 baterías de 100 en paralelo, porque recuerden que el controlador en baterías de litio se recomienda por ahí de un 25 o un 30% de la capacidad total del banco. Entonces, para cargar estas baterías sería un controladorcito de 100 amperios. En paralelo se pueden colocar así hasta 4. Y pues al principio del video les mostré un videito de baterías en paralelo. Pues como hemos venido hablando en muchísimas revisiones que hemos hecho, hay muchas personas pues que tratan de hacerlo mejor, ¿no? Investigar en internet, tratar de solucionar lo suyo, pero pues en algunas ocasiones cometen errores y eso sí es muy peligroso. O sea, gracias a Dios pues personitas que me han mandado videos para que les ayude a corregir su sistema, no les ha pasado ningún cacharro, pero pues por lo menos estas baterías no se recomiendan más de 4 en paralelo. Y por lo menos al principio del video habíamos visto que tenían como 12 baterías en paralelo y eso sí ya es muy peligroso. O sea, estas baterías Power Queen aguantan máximo hasta 4 paralelos. O sea, 4 baterías si tenemos el estándar de 12 voltios. 8 baterías si tenemos el estándar de 24. Y 4, 8, 12, 16 baterías si trabajamos el estándar 48 voltios. Pero esto ya es un sistema mixto y esto es un paralelo. Entonces, por lo menos aquí el cargador, mira que curiosamente el cargador aquí es el mismo. O sea, sería un cargador de 100 amperios a 48 voltios. Acá también sería 100 amperios, pero 24 voltios. Y aquí el controlador sería de 12 voltios a 100 amperios. Es el mismo controlador, pero con distinta capacidad de tensión de voltaje. Entonces es muy interesante la forma en que podemos almacenar muchísima más energía si elevamos muchísimo el voltaje. Recuerden que la respuesta final, ¿cuál es? Que estos sistemas van a depender muchísimo de la ficha técnica. Estos sistemas de baterías van a depender de la ficha técnica. En la ficha técnica les va a decir si se pueden conectar en serie o en paralelo o en mixto. Hagan caso a la ficha técnica. Bueno, te felicito por haber llegado a esta valiosa parte de este video y a continuación vienen las sorpresas. Nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias. Baterías en serie, paralelo, mixto. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Vamos a practicar el día de hoy.
Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Bienvenidos. Vamos a hacer una práctica de conexión con baterías. Bueno, vamos a medir primero la tensión de cada una de las baterías y vamos a ir analizando los diferentes circuitos que vamos a realizar. Entonces, por lo menos esta primer batería de acá, que es la número 3, estamos midiendo ahí la tensión, nos está marcando 12.64 voltios. Vamos a medir la siguiente batería y nos da 12.68. Como podemos observar, hay una pequeña variación. Ahora vamos a realizar la conexión en serie de estas dos baterías. Bueno, ahí ya hicimos la conexión en serie de las dos baterías. Vamos a hacer la medición correspondiente individual por batería de nuevo. Entonces aquí estamos marcando 12.64. Ahora hagamos la otra. 12.68. Como podemos observar, las dos baterías tienen una tensión distinta. Ahora la total. La total sería la sumatoria de las dos, que en este caso son 25.33. Ahora tenemos una conexión en serie de 3 baterías. Vamos a hacer la medición individual de cada batería primero. ¿Por qué estamos haciendo estas mediciones? Porque es que estamos demostrando que en serie no se igualan las tensiones de las baterías, sino que hay 12.68, sigamos. No se igualan, sino que se van a sumar todas en el mismo circuito. Miren, 12.64, ahora la otra. 12.64. Estas dos son similares y esta está distinta. Entonces ahora vamos a desconectarlas y vamos a hacer la conexión en paralelo de dos. Bueno, ahora vamos a hacer la práctica de conexión en paralelo. Aquí ya tenemos este cable conectado, pero este está suelto. ¿Por qué? Porque vamos a medir esta batería y esta batería de acá. Midámosla con el multímetro, con la poderosa pinza amperimétrica. Una por una primero, ¿no? Sí, primero midamos esa, a ver cuánto mide. 12.64. Ahora midamos la otra. Vamos a ver si no cogimos las dos que estaban iguales, ¿no? 12.69, vea, 12.69, 12.64, 12.69. ¿Y qué pasa cuando las conectamos en paralelo? Vamos a ver ahora. Aquí ya hemos conectado las dos baterías en paralelo. Paralelo, vea, positivo con positivo, negativo con negativo. ¿Se acuerdan que aquí era 12.64 y acá 12.69? Entonces ahora miremos la tensión de esta de acá arriba cómo quedó al colocarla en paralelo. Quedó 12.66 y ahora acá ¿cómo quedaría? Nos ha quedado 12.66. ¿Qué significa eso? Que al conectar las baterías en paralelo, la tensión de esta y la tensión de esta se han sumado y después se han promediado. O sea, se han equilibrado. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer la misma conexión pero con tres baterías en paralelo. Entonces desconectemos esta primero para hacer la medición otra vez de las individuales. Bueno, aquí ya tenemos casi listo esta conexión en paralelo de 3 baterías, pero como estamos haciendo el ejercicio completo, vamos a hacer la medición de tensión de esta. A ver, 12.67. Ahora esta de acá, 12.64. Ahora esta de acá, 12.64, o sea que estas dos están más o menos similares. Ahora hagamos toda la conexión en paralelo y hacemos otra vez la revisión de todo. Aquí ya está la conexión en paralelo de 3 baterías. Vamos a hacer lo mismo, medir cada una de las baterías a ver si se han equilibrado, igualado. 12.65 la primera, ahora hagamos la segunda. 12.65, ahora la siguiente. 12.65, ¿qué significa eso? Que ya se equilibraron. Es más, un fenómeno muy común, si ahora ustedes analizaron muy bien, algunas baterías tenían una tensión, ¿no? Pero como hemos estado conectándolas en paralelo, ¿qué ha pasado?
que unas baterías se han ido emparejando, se han ido descargando y otras se han ido cargando un poco. ¿Sí se han dado cuenta de ese fenómeno? Bueno. Ahora vamos a desconectar todo esto para hacer un circuito mixto de 4 baterías, 2 pisos. Vamos a hacer la conexión en mixto de estas 4 baterías de 26 amperios a 12 voltios. Lo primero que vamos a hacer, esto se llama una configuración de 2 pisos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros acá es una serie entre estas dos y una serie entre estas dos, pero primero vamos a hacer la lectura otra vez de tensión de cada una de las baterías. Hagamos la lectura de tensión primero con la poderosísima pinza multiamperimétrica. Aquí tenemos la tensión de esta, es de, uy, conéctela bien. Ah, es que está en AC. 1264, bueno. Listo, muy bien. La siguiente 1271. ¿Sí ven cómo ya ha ido subiendo? Se le chupó sangre a otra. 1267. La siguiente. Aquí lo que estamos viendo es que como hemos estado conectando paralelos, algunas baterías se han ido descargando y otras se han ido cargando. Entonces ahora realicemos la serie de estas dos y hacemos lo mismo. Ya tenemos la conexión en serie de este piso y la conexión en serie de este piso. Ahora vamos a hacer las totales y las individuales. Entonces acá midamos esta primero. Tenemos 1265 la siguiente, 1268 y ahora la total. Eso, muy bien. La total 2533. Ahora hagamos lo mismo acá abajo. 1271, 1264, la total 2536. Miren, 2536 es esta de abajo, ¿no? Y ahora la de arriba, ¿cuánto es que era la total? 2533. ¿Y la de abajo? 26. Volvamos a medir, volvamos a medir. 2536. La variación entre una y el otro puede ser muy poca, pero ahora realicemos los paralelos. Es que la carga de la batería está muy similar. Este fenómeno se ve mucho más cuando las baterías están descargadas unas más que las otras. Y ya tenemos el circuito mixto. Tenemos una serie aquí de 24 voltios, una serie de 24 y ahora el paralelo entre ellas. Vamos a hacer la comparativa solamente de las totales. Entonces la total de acá arriba, ¿cuánto me dio? Me dio 2535. Y acá abajo, ¿cuánto sería la total? 2535. Bueno, entonces aquí hemos podido observar básicamente de que este grupo de baterías, esta serie de acá y esta serie de arriba, se han equilibrado al conectarlas en paralelo. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo. Pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del Profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon. O muy sencillo, métete en el inicio de este canal de YouTube. Abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon. Le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%. Muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo
a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.